días iniciamos una nueva charla sobre historia y arquitectura en que trataremos del románico. Como os he contado en otras charlas, estas son unas charlas nacidas de unos cursos senior que se dieron en Pamplona, por eso a veces veréis que se habla quizá más de monumentos navarros, perdonad, y son charlas muy divulgativas, no pretenden contaros nada nuevo, simplemente pequeños matices o a veces teorías mías sobre la cronología de los monumentos. Pero bueno, trataban de dar a un grupo de personas no especializado una visión un poco del románico en algunos de sus monumentos singulares, sobre todo de España. Como veis, después de la caída del Imperio Romano, hay una época, casi podríamos decir, de 500 años de sombras. Y es así. Fijaros, cuando Homero escribe la Ilíada y la Odisea, escribe en una época de sombras, donde todos son recuerdos de aquella Grecia heroica anterior a la guerra de Troya. Porque en la guerra de Troya fue tal desastre, murieron tantos jóvenes, que a partir de la guerra de Troya se hunde la Hélade, se hunde el mundo griego. Y hay casi 400 años de sombras en los cuales Homero escribe esa maravillosa epopeya, que es una evocación de lo que había sido la Grecia heroica. Lo mismo va a pasar aquí, con la caída del Imperio Romano de Occidente, porque en Oriente va a seguir Bizancio con sus maravillas hasta la época, hasta el siglo XV, pero en Occidente todo va a ser invadido por pueblos, sobre todo germanos. Fijaros que son los visigodos, los ostrogodos, que son pueblos venidos de la isla de Gotland, en Escandinavia. Van a ser los burgundios, van a ser los francos, que aunque a pesar de lo que se piense, son también pueblos germanos. Es decir, hay una especie de dominio, hay casi un tercer Reich que domina todo lo que había sido el Imperio Romano, incluso los vándalos. Y Roma desaparece, y con ella se hunde la civilización. Dicen que era una época en que los campos se abandonan, que llueve, por tanto los bosques avanzan, llueve, es una época de sombras absoluta, los caminos eran inseguros, y como veis aparecen los normandos que van atacando todas las costas de Europa, luego veréis que aparece el mundo árabe, es decir, todo el mundo antiguo desaparece durante casi 500 años. El mundo árabe va a invadirlo todo, aquí Bizancio resiste, pero el mundo árabe va a ocupar todos los territorios del Oriente cercano, donde había nacido la cultura, Egipto. Como veis, va a ocupar prácticamente toda España y solo se va a salvar en parte la Europa central. Y a partir de esa época empezará la reconquista, sobre todo en España, con pequeños reinos que poquito a poco van avanzando. Francia lo tiene más fácil, no tiene que luchar contra el Islam. Y aquí aparece el Sacro Imperio Romano Germánico, que es la herencia del mundo del Imperio Romano, pero ya se llama Romano Germánico, que es en el fondo el dominio de Alemania, que aún hoy lo seguimos teniendo económicamente, sigue siendo el corazón de Europa. Como veis, ella quiere, su sueño siempre es controlar Italia, es decir, Roma, como heredera que es del Imperio Romano. Lo mismo que hoy le pasa a Rusia, que quiere, siempre su sueño es que ella es la segunda Constantinopla y siempre quiere acabar conquistando Estambul para recuperar el Imperio Romano de Oriente. En España, que va a tener una lucha de 800 años, se dice pronto, 800 años contra el Islam, el avance de la reconquista es muy desigual. En la zona del Duero, que era una llanura que el mundo árabe le atraía poco porque era fría, porque no tenía grandes regadíos, el reino de Oviedo, luego León, va a avanzar muy rápido. Fijaros que aquí ha surcado el Duero y ha llegado a la cordillera central. En cambio, en la zona de Navarra, que va a tener la epopeya, la increíble hazaña de sobrevivir a los ataques del califato y del reino franco con la derrota de Roncesvalles, y ella va a sobrevivir entre dos imperios a costa de casarse sus hijas, las princesas, con los califas o los emires de Córdoba, es decir, con ese saber dialogar con el Islam. Pero el Islam se va a quedar aquí muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque es su paisaje, es el Ebro, son los regadíos,
es una tierra maravillosa, un verdadero paraíso para ellos. Por eso aquí Tudela se va a conquistar a partir de 1100 y pico, es decir, 400 años se va a tardar en bajar desde Pamplona hasta Tudela. Lo mismo va a pasar con Lérida. Aquí van a morir, en este entorno de Lérida, Fraga, van a morir los reyes de Navarra y de Aragón, y los condes de Barcelona no van a poder conquistar hasta unirse a Aragón, no van a tener fuerza para bajar del Llobregat. O sea que fijaros cómo el Islam se agarra a los paisajes que son suyos, que se identifican con ellos. Y esta es un poco el límite del románico. El románico, que podemos decir que nace hacia el 950, lo vamos a ver, y que podríamos decir que hacia 1100, 1150 va a dar paso ya al gótico. Entonces, el románico no va a lograr bajar de esta línea. No hay románico, bueno, podéis decir sí hay románico en Toledo, porque todo se va a conquistar en 1085, pero va a ser más bien, esta franja va a ser la franja del Cister, que lo veremos en la siguiente lección. Es decir, no hay románico por debajo de esta línea, simplemente porque estaba el Islam. Estas son las líneas, fijaros, del avance de la Reconquista. Esta línea verde, siglo X, es decir, hasta el año 1000, podríamos decir que es la línea, esta o la siguiente, siglo XI, podría ser la línea del románico. La siguiente línea, hasta el siglo XII, incluso siglo XII, sí, efectivamente, es, fijaros, esta línea que va al borde de Tarragona, es ya la línea en parte donde comienza el Cister. El Cister va a estar en Poblet, va a estar en la Catedral de Tarragona, va a estar en la Catedral de Lérida, va a estar en los monasterios de Navarra. Es decir, esta línea sería la línea del Cister. Y ya las siguientes líneas son las líneas del gótico. Es decir, fijaros cómo la Reconquista, el mundo árabe se agarra muchísimo al Valle del Ebro. Aquí se ha conquistado Toledo en 1085, una generación después se va a conquistar Zaragoza y Huesca, y Tudela. Ya después se intentará en 1200 y pico, se va a conquistar Valencia. Se va a ir tardando mucho. Fijaros cómo el Islam se agarra a lo que es su paisaje. Y al final quedará el reino de Granada, reino poderosísimo, que lo vimos en la lección del Islam. Y aquí tenemos el Imperio Franco. El Imperio Franco, la gente lo asocia a Francia, pero era un imperio alemán. Carlomagno era alemán. La capital la tenía en Trier, en Treveris, o en Aquisgrán, en tierras que son alemanas. Sí que es verdad que desde el final del Imperio Romano los emperadores estaban todos aquí, porque aquí, en esta frontera donde se produjeron los ataques germanos. Entonces realmente el Imperio Romano ya no tenía el poder en Roma. Dicen que lo tenía en Milán. En el fondo estaban todos aquí. Estaban en Colonia, en Aquisgrán, en Treveris. Es decir, este era el corazón ya del Imperio Romano, estaba aquí porque aquí estaban los emperadores, los generales que eran emperadores. Fijaros que nada ha cambiado. Europa hoy, todas las decisiones, Maastricht, Estrasburgo, todo se está tomando la decisión aquí. Es decir, seguimos bajo el Imperio Franco, el Imperio Romano-Germánico. Pues el Imperio Franco va a ser una especie de resurrección dentro de esta época de sombras, una especie de resurrección cultural, de unificación de Europa. Ya lo veis que trata el imperio carolingio, trata de llegar a las fronteras del imperio romano en choque con el imperio bizantino. Y por aquí este plano está equivocado porque Navarra nunca fue marca hispánica. Siempre los mapas franceses tratan de representan la conquista del Ebro y es falso. Aquí, bueno, por lo menos aparece Roncesvalles, donde es derrotado Carlomagno. Y sí que es verdad que Cataluña formó parte de la marca hispánica, pero muy poco tiempo, muy pronto Cataluña se independiza del poder franco. Os muestro esto porque en esta época de sombras va a haber un edificio impresionante que es la Capilla Palatina de Aquisgrán, de Carlomagno, pero que es un caso extraño porque eran arquitectos de Bizancio los que vinieron a construir esta capilla. Si recordáis Constantinopla, Santa Sofía, que lo vimos hablando de Bizancio, pues realmente esto ha tomado casi todo de allí. Entonces, esto era imposible en Europa, en esa Europa de sombras, encontrar arquitectos que hicieran esto. Esto es un ejemplo de arquitectura bizantina. Una maravilla, por supuesto. Porque la arquitectura real de Carlomagno eran estas pequeñas, vais a ver,
pequeñas iglesitas incipientes que no se pueden considerar ni siquiera románico. ¿Veis? Son espacios muy poco laberínticos en planta de cruz, donde aparecen ya pequeñas cúpulas, que sí que es verdad que se están alejando de la basílica romana, y eso es lo bueno, están aportando la búsqueda de un estilo nuevo. Pero esto no es románico. Esta es otra gran basílica carolingia. Como veis, hay ya la búsqueda de un estilo nuevo. Aquí está la influencia de la mezquita de Córdoba, en los dos colores, pero como veis aquí aún hay restos de lo que era la gran basílica romana, el transepto, y han desaparecido sí las columnas de la basílica romana, y están apareciendo ya un mundo de arcos, de machones que trata como de articular, pero esto no es románico. Esta es por fuera, como veis no hay nada aún aquí de articulación del muro de lo que va a ser el románico. Luego llegará el imperio de los otones, impresionante imperio, muy desconocido en general para el mundo español, que ellos realmente es una herencia del imperio carolingio y ellos se centran en lo que es Alemania, el borde hacia Bohemia y luego la intento de conquistar en Roma, Italia, para ser coronados por el Papa. Ya veis que es un imperio fantástico. Aquí veis que llega el Ródano con el reino de Borgoña y los otones van a generar una arquitectura fantástica, una arquitectura de gran escala. Estamos hablando del año 900, pero que tampoco se puede considerar románico. Fijaros que aparecen las grandes torrecillas, son basílicas de dos ábsides, todo duplicado, todo gigantesco, todo grandioso, emocionante, pero que esto tampoco es románico. Son, como veis, son evoluciones de las basílicas romanas, donde ha desaparecido la columna, porque ellos no tenían templos romanos donde conseguir esas columnas, donde robarlas. Aparece el mundo de los arcos, de las pilastras, siempre cubiertas en madera, es decir, no hay nada de lo que el románico, que va a ser esencialmente la bóveda, no aparece nada aquí. Es una arquitectura emocionante, pero no dejan de ser gigantescos hangares, muy emocionantes sin duda, donde sí que aparece el ábside cubierto con una semicúpula, pero esto tampoco tiene nada de lo que va a ser el arte románico. Aquí tenemos la planta, como veis, es la planta de una basílica romana perfecta. Lo que pasa es que han desaparecido las columnas, son grandes machones, hay cerchas en la cubierta, las duplican con un doble ábside, pero sigue siendo una basílica romana. Grandiosa sí, pero esto no es románico. Fijaros que es una arquitectura muy bonita, porque aquí veis que la columna está perdiendo fuerza ante el peso del capitel gigantesco. Tiene mucho de la basílica romana, emocionante, emocionante por su gran escala, también por su sencillez. No deja de ser un arte muy ingenuo, un arte bárbaro, pero muy emocionante. ¿Veis? Siempre son basílicas que van exagerándose cada vez más con estas grandes tribunas, torres tribunas. Y esta os voy a enseñar, esta es una iglesia muy bonita. Fijaros que tiene también el transepto, tiene los doble ábsides, tiene las torrecillas típicas alemanas y tiene la alternancia de columna y machón, que la vamos a ver aparecer en el románico español. Fijaros que es una arquitectura muy bonita, con estas grandes torres, siempre muy generosa de dimensiones, emocionante. Fijaros, esta es una foto anterior a la guerra. Los bombardeos de Churchill y de Roosevelt la destruyeron, como trataban de destruir en media Europa, pero se ha reconstruido. Pero fijaros, esta era una foto antes de la guerra. Fijaros qué bonito como el machón deja paso a una columna, como restos de las viejas basílicas. El arco ha cogido una presencia dominante por el peso del muro. Aquí ha aparecido una galería entre las altas columnas. Todo esto no es muro, como veíamos en la otra iglesia que veíamos antes, sino que ha aparecido una galería y luego, como veis, el maravilloso ábside con su arco de triunfo que marca los restos del transepto. Como veis, es una arquitectura emocionante. Nunca tienen bóvedas, son muy anchas para tener bóvedas, madera, pero sí es una arquitectura realmente espectacular, emocionante, como todo lo germano, que es grandioso. Esta es ya restaurada, se ha perdido un poco de la poesía, pero bueno, sigue siendo un maravilloso templo, una maravillosa basílica. Podemos decir que esta es una basílica germánica, porque
Esta es otra basílica, como veis han sido tapados los huecos, un poco para que veáis cómo era esta arquitectura. Realmente es emocionante, sin ninguna duda. Pero esto no es románico, esto es una basílica romana donde ya no hay columnas, pero sigue siendo el mundo romano entendido desde el punto de vista germano. Y es realmente muy bonito, es emocionante. Mientras tanto, ¿qué está pasando en España? En España vamos a tener, un poco como os conté, qué pasa en el cristianismo. En el cristianismo va a haber siempre la lucha entre los que opinaban que la iglesia cristiana tenía que ser una iglesia circular o cuadrada, donde todo se realizase en torno a un centro, o los que tienen la tradición más nórdica de una iglesia nave heredera de la Basílica Romana. Roma siempre también se debatió entre el círculo y la nave larga, ¿no? La nave larga habla más de pueblos indoeuropeos, pueblos del norte de Europa, que dieron origen en parte al templo griego, sí, pero que es una nave alargada. Pero en el mundo español siempre ha habido una tendencia a un mundo más, podríamos decir, oriental, ¿no? Quizás es un error decir oriental, porque realmente es español. Algo más cuadrado, más concentrado, más cúbico, más laberíntico, más centrado, que no tenga ejes. Esta es la iglesia de Melque, perdón, no, es, sí, Melque, que refleja un poquito, ¿recordáis esa iglesita que os hemos enseñado de Carlomagno? Que era una iglesita también cuadrada con su planta en cruz. Pues esta es lo que se está haciendo en España. Fijaros, es una iglesita muy parecida a lo que va a hacer Bizancio, lo que está haciendo Bizancio en todas las pequeñas iglesitas griegas del Mediterráneo. Si es un mundo, España tiene mucho que ver con el Mediterráneo y por supuesto con el cercano Oriente. Y es un mundo muy español, muy de pequeños espacios en torno a un corazón. ¿Veis? Y es una arquitectura emocionante, es muy pequeña, pero aquí veis ya una sillería más o menos cuidada. Y sí que hay la búsqueda de un espacio muy, muy claro. Es decir, España tenía muy claro los espacios que quería. No tenía medios, estaba en lucha contra el Islam, pero sí que tenía una concepción muy clara. Aparece el arco de Herradura, que es un arco muy español, que va a tomar el mundo visigodo y que va a tomar, por supuesto, el mundo árabe, y que después el mundo árabe lo va a expandir por su imperio, pero que es un arco que nace en España. ¿Veis? Es un espacio muy acogedor, donde no se quiere marcar en ningún momento el eje, sino que el centro está en el corazón. O tenemos esta otra maravilla. Estoy saltando un poco de fechas, pero para que veáis la riqueza que tenía esto que podríamos llamar prerrománico español. Esta iglesita San Baudilio de Berlanga, por fuera es muy española, muy austera. Nadie supone qué puede encerrar esto, si uno piensa pues un corral. Fijaros qué planta tan maravillosa, una planta de una columna central con un pequeño porche que crea una nave alta. Fijaros, esto no, ni siquiera Bizancio ni Europa, no hay nada parecido, nada tan maravilloso. Es el monumento a la gran columna, a la palmera, al espacio centrado, a la pintura, a la decoración, al pequeño, la otra escala, como otra escala pequeñita, como si hubiera dos escalas dentro del edificio. Fijaros qué maravilla. Las pinturas están en Estados Unidos, algunas se recuperaron y están en el Prado. Creo que se podría recuperar toda la pintura. Fijaros qué maravilla de espacio. Se cree que arriba había una cámara para el eremita, para la meditación. Esta es una recreación muy bonita, no tengo aquí quién la hizo, pero de cómo era con estas pinturas que ahora están en Estados Unidos, en Nueva York, o en maravillas. Se habla mucho del elefante, esa mezcla de Oriente, de Occidente, del mundo misterioso. Esto solo se da en España y es realmente maravilloso. Y tenemos la otra tradición, la tradición más nórdica, de nave larga, donde tenemos esta maravilla. Fijaros que es una basílica primitiva, romana, cristiana, pero ya con el arco de herradura español, con lo español que es la columna pequeña, conseguidas probablemente de patios de villas romanas. Claro, es una preciosidad. Fijaros qué bonita, con el iconostasio, es la barrera respecto al altar. Parece fantástica, es una iglesita emocionante. Fijaros, los capiteles son distintos, algunos reaprovechados. Aquí ya va a estar
gran parte de lo que va a ser el misterio español, esa mezcla de Oriente y Occidente con una personalidad clarísima. Y aquí va a surgir algo inesperado. Hacia 1832, como sabéis, Asturias ha creado un reino que se considera heredero del mundo visigodo y se está enfrentando al Islam con éxito, puesto que está logrando llegar hasta el Duero. Pronto la capital se trasladará a León y en la época de Ramiro el reino asturiano tiene una eclosión cultural impresionante. Nadie se explica cómo en esa fecha se ha podido hacer un edificio así. Esta Santa María del Naranco se pensó primero que era una iglesia, luego se cree que era un palacio de recibir embajadores, y es una verdadera maravilla. Y para muchos este es el primer monumento del románico europeo. Es decir, aquí ya está presente gran parte de lo que va a ser el románico. Bueno, fijaros la elegantísima proporción sobre el basamento, la gran galería, la pequeña coronación, la proporción larga, emocionante. Es un edificio fantástico. Ningún historiador se explica quién pudo hacer esto, cómo puede surgir esta arquitectura con tantísima personalidad que no tiene ninguna comparación con lo que se está haciendo en Europa ni tampoco en Bizancio. Fijaros que aparecen muchos elementos que van a ser propios luego del románico. Vamos a ver la bóveda de cañón, los estribos marcando los muros. Esto aún no es románico, claro, pero es una arquitectura de tantísima personalidad. Estos arcos, como veis, de arranques largos, aparecen en Venecia. Hay quien habla de influjo normando, pero no hay nada de los normandos que puedan hacer algo tan fantástico. Y fijaros cómo ya aparece la bóveda de cañón, algo típico del románico, y además ya con sus arcos perpiaños, se pueden llamar, arcos que refuerzan la bóveda. Aún no está, como veis, la columna que en el románico irá trabándolo todo, la columna adosada, pero aquí ya está incipiente lo que va a ser el mundo románico. Bueno, fijaros sí que hay mucho como de veneciano en estas triples arquerías, pero estos escudos que están entre los arcos, ¿de dónde procede esta arquitectura tan fantástica? Es maravilloso, realmente hay una personalidad, una tensión ya aquí. Aquí podemos decir que ha nacido una nueva arquitectura. Es una nueva arquitectura que Europa está tratando de buscar y que no está logrando, y aquí se ha logrado ya. Fijaros qué espacio. Desde la caída de Roma no se había logrado un espacio, y en Roma nunca logró espacios tan articulados, tan unidos, tan trabados. Aquí ha nacido realmente, podemos decir, que ha nacido ya el arte occidental cristiano. Fijaros qué maravilla. Fijaros que todo es realmente un tanto arcaico, la talla de las columnas, todo, pero la personalidad y la fuerza que tiene este edificio es realmente emocionante. Bueno, que veis, es inexplicable. Eso es uno de sus valores, el enigma de cómo puede un pequeño reino perdido en un extremo de Europa haber logrado este monumento tan extraordinario. Curiosamente, la arquitectura religiosa es más tradicional, va más en la línea, como hemos visto, de Melque, de la arquitectura española, más en planta de cruz, de volúmenes agrupados, como puede ser la arquitectura griega de esos momentos. ¿Veis? Sí que hay aquí elementos que hemos visto en Santa María del Naranco, pero no sigue siendo una iglesita en planta de cruz, muy quieta. Pero bueno, como veis, ya aquí también hay algo, un elemento, un mundo nuevo surgiendo. Aquí que le falta un trocito, como veis, es un elemento muy vertical, algo típico del mundo asturiano, una proporción más vertical que la de los ejemplos de Toledo que hemos visto. Temas que pueden estar tomados de Córdoba, de la Mezquita, pero también de Oriente. Veis el tema de los machones. Es una arquitectura realmente emocionante. Un nuevo espíritu está aquí. Y ahora os pongo este ejemplo, un poco para ir contra los historiadores, también pensando que es una charla que se da en Pamplona, que es Leire. Leire es otro de los grandes enigmas del románico español. En Leire aparece esta pequeña iglesita, que luego es amplia, continuada en el románico, nunca cubierta, y cubierta luego en el gótico, un gótico ya más tardío,
pero donde aquí aparece un edificio que para muchos habría que estudiarlo más tarde, que sería de Sancho el Mayor. Mi opinión es que es anterior y aquí os lo quiero contar. Fijaros, son 3 ábsides circulares, algo que no aparece en la arquitectura asturiana, pero que sí que va a aparecer en la arquitectura del prerrománico catalán, el catalán llamado arte lombardo catalán, pero allí se usa una piedra muy pequeñita, aquí se está usando un sillar enorme. Decía mi maestro Íñiguez, que había restaurado, excavado Leire y tantos monumentos españoles, que no podía entender esto. Este raíz tiene relaciones con el abad Oliva de Ripoll, por lo tanto se está haciendo una arquitectura, el inicio de la arquitectura maravillosa catalana, ¿no? Del primer románico. Sin embargo, él utiliza unos sillares enormes, que es más la tradición de Burgos, por ejemplo la Torre Doña Urraca en Covarrubias, que también va en forma troncocónica, inclinada, con grandes sillares. Pero sin embargo allí no se está dando el tema de los 3 ábsides que se está dando en Cataluña. Sería, según él, una mezcla del mundo castellano y del mundo catalán aragonés luego, que se habría mezclado en Leire. Pero a la vez, yo no sé por qué, veo una misteriosa relación con el arte asturiano. Esta es la primera iglesia de Leire, una iglesita que, como vemos, en esa tradición de las iglesias mozárabes españolas, como Melque, una iglesita muy cuadradita, muy pequeña, con un ábside primero, luego se le añadieron otros 2. Y esta es la iglesia que hemos visto ahora, con estos grandes ábsides, que casi ya está recordando el arte románico. Y sobre todo, fijaros ya, todo está perfectamente articulado, las naves laterales, todas con bóveda, los arcos que van marcando, reforzando las naves. Aquí está ya el románico incipiente. Tenemos esta misteriosa cripta. Creo que aquí hay mucho tema de Córdoba, de influencias de Córdoba. Pero como veis, estos arcos tan altos, que no sé por qué, yo veo aquí una influencia asturiana. Pienso que esta iglesia, aunque mi maestro es el que excavó, decía sin duda, para él no había dudas, era de Sancho el Mayor, por lo tanto del año entre el 1000 y el 1030, sería probablemente los primeros ejemplos del arte románico europeo. Sí, quedaros asombrados del arte románico europeo. Sin embargo, yo creo que puede ser exactamente 100 años antes de Sancho Garcés I. Una influencia del arte asturiano diferente porque ya está creando unos espacios ya muy articulados. Esta es la nave románica o prerrománica de Leire. Fijaros cómo ya todo está articulado. No solo están los arcos fajones o arcos formeros con las columnas, parpiaños, perdón, con las columnas que van dándoles continuidad. También están ya los arcos laterales que acompañan a la otra, perdón, a las naves laterales. Lo veremos luego. Luego lo veremos, por eso prefiero pasar ya a lo que sería lo lógico. Lo lógico es ya hablar del románico catalán, o del prerrománico catalán, o del arte lombardo catalán, que es realmente una maravilla, porque aunque se llama románico, y en él está ya el germen del románico, vais a ver que realmente hay muchas cosas del románico que este no tiene. Este aporta, por un lado, ya la bóveda de cañón, aporta los ábsides, pero, por ejemplo, no aporta para nada la decoración del románico, no aporta la articulación del románico con columnillas adosadas, con los huecos. Este podríamos decir que es un románico incipiente, pero es un estilo que no se puede entender que es la base de otro estilo posterior, sino que este tiene tanta personalidad que ya solo él es un estilo. Esto es el Canigó, esta zona de Cataluña que nos robó Francia, que tendríamos que recuperar, como sea, y donde van a hacer, se ha hablado mucho el románico lombardo. Efectivamente, en Lombardía, más que nada en Lombardía, en Rávena, la influencia de Bizancio es enorme, está una serie de construcciones donde aparece la imitación de la piedra pequeña, donde aparecen estas arquerías, ese mundo veneciano de Rávena, que luego pasa a la Lombardía. Y allí hay fantásticos campanarios, pero sin embargo no hay tantas iglesias perdón, con cúpula como hay en Cataluña. Por eso hay quien dice, últimamente se está negando la relación con Lombardía. Lo que pasa es que este estilo aparece en los Alpes, aparece en Croacia,
Es decir, da la impresión que sí que tuvo un germen en esa parte de Venecia, que luego pasa a Lombardía y luego pudo llegar a Cataluña. Pero en Cataluña se le da tanta personalidad, se crean tantas pequeñas iglesias, se evoluciona la bóveda, se crea un estilo propio. Entonces yo creo que quizás sea un error llamarle prerrománico, porque es un estilo ya que tiene su germen y su culminación antes de lo que se llamará románico pleno. Como veis, el sitio es fascinante y fijaros qué maravilla de arquitectura. ¿Veis? Aquí ya ha nacido una nueva arquitectura. La bóveda, todo con piedras muy pequeñitas, estas maravillosas columnas sin basa, ya es algo nuevo, ya nada tiene que ver con el mundo romano. Pero fijaros las tres naves, los tres ábsides, espacios realmente emocionantes. Yo diría que aquí está naciendo la verdadera iglesia cristiana. Ya no es la basílica romana, las luces, como veis, ya son, no hay luces altas, las luces son muy pocas y muy pequeñas. Y sí que efectivamente alguien puede decir, bueno, aquí ya está incipiente el románico, por la bóveda, por los ábsides, podríamos decir sí, pero es un estilo con tanta personalidad que es un estilo casi propio, casi ya nacido y culminado. Fijaros qué espacio tan fascinante para rezar aquí ante la Eucaristía de la custodia. Maravilloso. Fijaros que en las basílicas romanas, en la lección de Roma, os conté que yo no acababa de entender que ese fuera el espíritu cristiano, el espíritu católico. En cambio aquí, con esta humildad de materiales, esta escala tan humana, estos espacios con tantísima fuerza, el peso de la bóveda, yo empiezo a entender que quizá aquí ya ha nacido la primera arquitectura cristiana de verdad. Tenemos estos maravillosos campanarios que con elementos muy sencillos, como son estas simples franjas, estos arquillos. Fijaros que aparecen los dos huecos, probablemente copia del alminar de la mezquita de Córdoba, que ellos no sabían que estos huecos nacían porque lo conté en el Islam, tenía dos escaleras, ellos no lo saben, ellos ven esta duplicación y les gusta. Y luego, bueno, hay muchos temas de que hablar, las dovelas, las pequeñas piedras. Es un estilo maravilloso, emocionante. Tenía un amigo que estaba obsesionado con este románico catalán, aragonés también. Iba buscando las pequeñas iglesias. Hay muchísimas, las verdaderas maravillas. Aquí tenemos una pieza singular que es San Pedro de Roda. Cuando los árabes van a atacar Roma, se traen las reliquias de San Pedro, no sé si todas o parte, y estuvieron aquí. Y luego de aquí pasaron a una pequeña iglesita de las cercanías, las reliquias de San Pedro. Este es un elemento singular, porque fijaros ya qué planta tan impresionante. Como veis ya, no es ya una basílica romana, esto ya empieza a ser otra cosa, pero también es cierto que hay muchas dudas sobre esta planta. Fijaros, ya aquí tenemos una planta casi del románico europeo, del románico pleno. Pero hay quien dice que estas columnas se añadieron después, con lo cual, si le quitamos las columnas, pasa a ser una iglesita del prerrománico catalán. Entonces, bueno, aún así, da la impresión que el que hizo esta obra sabía ya perfectamente qué tipo de espacio quería. Y sin duda, fijaros, es emocionante. ¿Veis? Es un paso más allá del que hemos visto en Canigó. Aquí veis el autor, Rafael López, Monet. Fijaros qué espacio tan fascinante. Aquí ya hay una monumentalidad. La bóveda de cañón, el ábside con su bóveda esférica, las bóvedas de las naves laterales muy, muy estrechas, algo que dicen que Leire copió, y luego la aparición de estas columnas impresionantes que van marcando ya el ritmo de la nave. Como veis, es una iglesia emocionantísima. Fijaros, aquí ya está realmente el románico. Fijaros, este juego de las tres naves está tan estrecha. Emocionante. Fijaros que los capiteles son de influencia califal, de influencia de Córdoba, pero son una preciosidad. Es ya la transformación del capitel clásico, romano, griego, en ya un capitel cristiano, europeo, en este caso, catalán. Es una iglesia emocionante, fijaros qué capiteles. Aquí vemos dibujos que podían ser árabes, dibujos de las miniaturas. Aquí tenemos otro ejemplo maravilloso de este románico catalán,
que es Cardona. Cardona es como, por así decir, el edificio más ascético de todo este románico. Mirar, aquí no hay columnas, sino que realmente este sigue más esa tradición donde aparecen solo estos pequeños machones, estos rehundidos, que cumplen una función, ¿veis? Porque el arco está duplicado con otro segundo arco, este está reforzado por un arco en la bóveda. Fijaros el dibujo del ábside, pero es de tal austeridad, fijaros que aquí no aparece la columna para nada, y esto ya es una nueva arquitectura. Y alguien puede decir, es el prólogo del románico. No, esto ya es un estilo propio, que ha llegado aquí a su ascetismo máximo, a su máxima culminación. Esto ya es una arquitectura plena. Fijaros qué espacio. Es impresionante. Y aquí ya está la articulación de las naves, de los arcos, sí, pero aún es algo diferente. O podemos tener Taúl, fijaros con el precioso campanario donde aparecen estos enormes capiteles que vimos en Leire, con esas columnas tan finas, esa exageración del peso enorme sobre los elementos ligeros. Y aquí veis, aquí ya empieza a aparecer esa articulación que va a ser típica del pleno románico, las columnillas en los ábsides. Esta es la planta. Fijaros que estas plantas tienen algo enigmático, pasaba también San Pedro de Roda, tienen una inclinación como convergiendo hacia el altar, precioso, es un tema precioso. Los tres ábsides. Aquí tenemos, fijaros, aquí tenemos la cubierta de madera, no sé si en origen estaría pensada una gran bóveda, y las maravillosas pinturas. Y arquitectura, pintura, escultura aún no. Escultura será el románico pleno. Y aquí tenemos de nuevo Leire. Volvemos a Leire porque quizá estemos aquí ante, quizá heredero de ese románico catalán, quizá heredero del arte asturiano, tendríamos el primer ejemplo de un edificio plenamente románico en la Europa occidental. No tanto por sus ábsides, que son muy arcaicos, os he contado que, en mi opinión, estos ábsides proceden de los torreones de la Aljafería de Zaragoza, de ese palacio califal de la Taifa, no, de la Marca de Zaragoza, del mundo del árabe español. Pero fijaros, hay elementos que recuerdan tanto el arte asturiano. Fijaros, entonces, esta era la primitiva iglesia, esta es la iglesia románica, o prerrománica. Esta es la propuesta de cómo era esa iglesia que estuvo esperando, se fue construyendo para no derribar esta, y que cuando ya se iba a derribar esta, se tenía que haber completado. El enigma es que no han aparecido los cimientos de estas dos columnas. Fijaros que están el arranque de todas las piezas, pero no han aparecido estos cimientos. Entonces la gran duda de mi profesor Íñiguez, que lo excavó, era, ¿se completó alguna vez? ¿Pudo completarse con madera y un trozo haberlo dejado con bóvedas? ¿Se completó y luego borraron rarísimo los cimientos? ¿Qué pasó? Aquí fijaros están las distintas fases. La primera fase mozárabe, la segunda etapa del románico de la primera etapa. Luego se sabe que se amplía con una nueva etapa románica, que es el románico de la segunda etapa, donde ya es un románico pleno, con una maravillosa escultura, y por último ya una fase gótica que refuerza y que va a hacer las grandes naves, las grandes bóvedas góticas. Pero es un enigma cómo se cubría esta iglesia del primer románico, cómo se cubría esta iglesia del románico pleno, que tampoco han aparecido cimientos. Es decir, es un edificio plagado de enigmas. Si realmente este edificio fuese, como mi opinión, del 930 en vez del 1030, es decir, Sancho Garcés I, realmente sería el primer edificio del románico europeo. Pero aun siendo de Sancho el Mayor, lo es también. Aquí vemos muy bien, fijaros, aquí ya está el románico, casi ya, románico pleno europeo, casi ya completo. Tenemos la bóveda de cañón, tenemos el arco que la va marcando, tenemos la columna adosada al pilar, tenemos
los arcos doblados con sus capiteles, aparece ya la decoración en los capiteles, muy tímida, muy arcaica aparentemente, aparecen las naves laterales perfectamente articuladas. Es decir, aquí ya tenemos el primer románico europeo. Tiene que ser entre el año 1000 y 1030 en que reina Sancho el Mayor. Si no es anterior, como yo creo. Ahí veis, la pena es que solo tenemos 2 tramos. Aquí veis las columnas preparadas también aquí para haber hecho el siguiente tramo, pero es que aquí estaba la pequeña iglesita mozárabe que no querían derribarla hasta que pudiera avanzar. Pues se ve que la derribaron y no avanzaron. ¿Qué pasó? Luego aquí aparece una segunda iglesia románica, que son la de estos grandes arcos, ya veis, ya un románico pleno, pero que tampoco sabemos cómo se cubrió, porque no han aparecido sus cimientos, si es que se cubrió también con 3 naves. Es imposible pensar que se cubriera con una bóveda de cañón de esta anchura, sería imposible. Entonces la única posibilidad es que se cubriera con madera, pero es muy raro en el románico pleno que ha logrado el éxito de la bóveda cubrirla con madera. Bueno, es un enigma. Luego ya vendrán los góticos y por supuesto cubrirán con una impresionante bóveda gótica. Esto pasa mucho en Navarra, pasó también en Ujue, donde el gótico viene a ocultar todos los enigmas de la fase anterior. Bueno, aquí lo veis. Perdonad que me alargue el leire, pero esta charla estaba dada en público pamplonés, por eso. Pero es muy importante porque si, aun siendo de Sancho el Mayor, es decir, siendo el eslabón perdido entre el románico catalán, que hemos visto que ya ha surgido con sus bóvedas, pero que aún no tiene esta articulación de columnas, y Santiago de Compostela, es decir, ya el románico pleno, el prototipo europeo, este sería el eslabón intermedio. Es decir, por eso su importancia, aunque solo tengamos 2 tramos y la pequeña cripta, aquí ha nacido el arte románico europeo. ¿Por qué no? En un reino de la Reconquista, luchando contra el Islam, influido también por el Islam sin duda, pero en una época de una tremenda esperanza, se conforma este espacio. Que os pongo siempre postales, de toda colección, porque a veces no encuentro fotografías, tengo que irme a los años 60 para encontrar fotografías realmente bonitas, no sé si es que la luz era distinta o qué pasaba entonces. Y este ya es la portada de ese románico pleno, que en parte va a colaborar el maestro Esteban de Santiago de Compostela, porque va a venir a Pamplona, y sobre unas bóvedas ya que van a ser ya una iglesia gótica. Y aquí tenemos otro de los grandes enigmas del románico español, la Catedral de Jaca. Aquí la discusión es tremenda. Actualmente, incluso fue desde los años 30, fue en los 70, me acuerdo que mi profesor me decía, es increíble la discusión sobre Jaca entre los historiadores franceses, que por supuesto quieren desprestigiar a lo español y decir que el románico pleno europeo, el románico pleno, para que sepáis, esto se llama románico pleno, que es el románico que todos conocemos. El otro, el catalán, sería llamado prerrománico, románico lombardo, lombardo catalán. Pero los franceses se erigen ellos en que son los inventores del románico pleno. Ellos tienen una serie de edificios, como son Santa Fe de Conques, San Fermín de Toulouse y otros muchos que quedaron destruidos por la Revolución. Prácticamente no les quedan más que 2 o 3 edificios. Dicen que ellos inventaron el románico pleno, que es los 3 ábsides, la bóveda de cañón, el pilar con columnas adosadas, la articulación de los ábsides con columnas, es decir, todo lo que es la decoración escultórica. Entonces la clave es Jaca, porque si Jaca es, como decía mi profesor Íñiguez, como si dicen los documentos, como afirman de luego historiadores norteamericanos que vinieron a defender lo español, si Jaca es del hijo de Sancho el Mayor, claro, si Sancho el Mayor hizo Leire, su hijo Ramiro ya hace un edificio del románico pleno, es bastante lógico, una generación después ha evolucionado a esas formas arcaicas de Leire ya con un dominio absoluto de la sillería, de la técnica. O, como dicen los franceses, no, Jaca, dicen, no es de Ramiro, porque si fuera de Ramiro, resulta que Jaca sería del 1030, del 1040, con lo cual sería el primer edificio del románico pleno europeo, anterior a San Fermín de Toulouse, que es 1080,
anterior a Santa Fe de Conques, es decir, anterior también a Santiago de Compostela. Sería el prototipo buscado, el prototipo del románico pleno. Pero si, como dicen los franceses, esta es una vulgar copia de sus edificios, o como dicen historiadores españoles que, como siempre, muchas veces van siempre contra España, tratando de desprestigiar el arte español. Ahora hay historiadores españoles que dicen que esto no es de Ramiro, que es de su hijo, basado en unos documentos que se afirman que son falsos. Y una cosa es que un documento haya sido copiado porque esté en mal estado y que haya sido copiado en unos siglos después, como hacían los monjes en todos los conventos, en los monasterios. Copiaban tratados de Aristóteles. Eso no significa que sea falso, significa que es una copia de un tratado anterior que estaba en mal estado. Porque unos documentos que hablan de que se está construyendo Jaca, que son de Ramiro, que dice que hay que ponerle bóvedas a las naves para mejorar la catedral. Ese documento, ¿qué sentido tiene falsificarlo? Sí que es posible que estuviera en mal estado y que lo copiaran, y por lo tanto copiaran todo, copiaran la firma de Ramiro, copiaran todo. Pero falsificar un documento cuando dices son propiedad mía tales propiedades, tales pueblos, pues entiendo que lo falsifiques, que añadas pueblos, pero un documento que solo habla de elementos constructivos, ¿para qué falsificarlo? Otra cosa es que efectivamente haya sido, por así decir, fotocopiado, pero eso no indica que sea falso, eso indica que es un documento trasladado en el tiempo a otro pergamino, con otra escritura, pero que lo que narra es real. Entonces ahí está la discusión. La discusión es tremenda, porque si no es de Ramiro, sino de su hijo Sancho Ramírez, Jaca sería posterior a todo lo francés. Es decir, el románico habría nacido en Francia. Pero si Jaca es de Ramiro, el románico pleno europeo habría nacido en España. Entonces, como veis, Jaca es impresionante. El ábside central lo perdió, tiene una escultura maravillosa, ese es un tema fascinante, porque es una escultura tan fascinante, tiene unos desnudos que decían, esto tiene que ser venido de Italia, decían los historiadores, esto está copiado de la Catedral de Módena, de la Catedral de Bari. Bueno, pues tuvo que venir un historiador americano, en parte hay una tradición de Porter, de Conan, distintos historiadores que han venido a defender lo español. Y ahora un Simon, un historiador, que ha venido a demostrar que el escultor de Jaca copió las figuras o las interpretó de un sepulcro romano que está en Palencia y que esas tallas que hizo para Jaca muy posteriormente las va a hacer para la Catedral de Módena y para la Catedral de Bari. Es decir, que lo que nos decían los franceses, que el escultor había venido de Francia, que la escultura española procedía de Francia, que la arquitectura española es una copia de la francesa, resulta que, por más que se empeñen los historiadores franceses y españoles, resulta que el proceso es el contrario. Y tienen que venir historiadores americanos para demostrárnoslo. Pues bueno, Jaca tiene algo sorprendente. Primero, una cúpula copiada de Córdoba, unos modillones de rollos copiados de Córdoba, pero luego tiene algo que ha sorprendido a todo el mundo, que es que aquí está articulándolo todo, pero que de repente unas gigantescas columnas crean un ritmo entre los pilares con columnas adosadas. En eso es diferente a todo lo francés, no tiene precedentes, quizá podríamos haber visto en los otones, y ese es uno de los temas más grandiosos de Jaca. Luego está la duda de las cúpulas. Me dice mi maestro Íñiguez, que también excavó Jaca, que él buscó restos de bóvedas y que no los encontró. Es decir, que Jaca se habría cubierto con madera, algo extrañísimo. Luego fijaros esta enorme tribuna, que recuerda mucho las grandes tribunas de los otones del Imperio Germánico, enorme. Bueno, Jaca es una maravilla en todos los sentidos. No os fijéis en las bóvedas, que ha pasado, que las bóvedas se cubrieron después, porque no había bóveda de cañón aquí, con lo cual había una cubierta de madera. Por eso el documento de Ramiro que dice que hay que hacerle bóvedas. Pero fijaros qué espacio tan impresionante. Mirar estas columnas misteriosas que aparecen entre la típica columna ya románica con toda su articulación. Fijaros la cúpula central, veremos luego. Mirar qué espacio.
Esto, como veis, son palabras mayores, ya no es el pequeñito Leire, esto ya es un gran monumento arquitectónico. Aquí veis la maravillosa cúpula que cubre el espacio. El ábside, por desgracia, desapareció. Fijaros, qué diafanidad ya del espacio a pesar de los enormes grosores. Fijaros, qué capiteles gigantescos. Esto realmente es extraordinario. Es natural que hay quien diga que esto parece italiano, parece esa tradición italiana, incluso la tradición de los otones, ¿recordáis? Esos capiteles gigantescos. Hay una talla maravillosa aquí en los capiteles, pero esto es algo enigmático. La creación de este ritmo entre una arquitectura que luego veremos en Santiago que va repitiendo el pilar con columnas adosadas. Que haber creado este ritmo es un enigma. ¿Quién pudo ser? Se han detectado como 3 o 4 arquitectos diferentes, lo notaba mi profesor Íñiguez en la talla. Cree que un segundo o tercer arquitecto era el que había venido de Córdoba, que hizo esa cúpula, hizo los modillones. Otro es el que talló los capiteles maravillosos. Pero fijaros qué fascinante, impresionante catedral. Esta ya es un románico que supera todas las técnicas, una escultura maravillosa y todo, y además este ritmo que ha creado. Fijaros la maravillosa cúpula. Y aquí tenemos la planta otra vez de Íñiguez. Y en la misteriosa tribuna, esto se alteró. Una tribuna, fijaros este arco que lo habíamos visto en Leire, tan arcaico. Lo vimos también en el arte asturiano, enigmático. Hay quien dice, no, esto fue un fallo al construirlo, pero no, está claro que es intencionado. Y la maravillosa portada. Hay quien, bueno, ha habido teorías que dicen que las columnas fueron añadidas en una fase un poco posterior. Impresiona mucho el crismón, aparece el crismón de Constantino. Dicen que era un intento de Ramiro de ligar su reino, que era un reino nacido del reino de Navarra, pero aún con ciertas dificultades, ligarlo a Roma para darle consistencia legal, porque no se sabía hasta qué punto era un reino dependiente del de Navarra o no. Bueno, aquí va a aparecer lo que llaman ajedrezado jaqués. Bueno, aquí, como veis, ya está el románico pleno perfectamente nacido. Y tenemos estos maravillosos capiteles que proceden en parte de dentro de la catedral, del claustro, y se trasladaron aquí. El claustro veremos que luego desapareció, pero tienen tal tamaño, tienen tal elegancia, que podemos decir que aquí nace la escultura románica, nace desde luego en Jaca, en España, en Jaca. Y aquí tenemos el ábside que quedó. Como veis, esto ya es el arte románico. Veis una página del románico aragonés. Románico pleno, totalmente articulado, fijaros. Elementos horizontales, elementos verticales que van trabándolo todo, las columnillas que van marcándolos. Estas dicen que fueron añadidas, pero bueno, al final el resultado, en los modillones, ya es un románico pleno. Ya el románico no va a evolucionar más. Aquí ha logrado ya su cumbre, su meta. Y este será el que veremos por Francia, veremos por España. Hay quien dice, con motivos, que hay una relación entre Jaca y Módena, efectivamente. En Italia hay unas catedrales impresionantes, heredadas de las basílicas romanas. Esta es la planta de Módena, hoy recuerda mucho la de Jaca, y fijaros que su distribución es idéntica, ¿veis? Aparece esta alternancia. Entonces hay quien dice que Jaca copió a Módena. Bueno, es una posibilidad, pero también está la contraria, la que han venido a demostrar las esculturas de que era un artista que había venido de Jaca, formado en España. Es decir, que por las fechas, Módena es muy posterior, creo que es ya 1090, 1100, es decir, que es posterior sin ninguna duda a Jaca. Y aunque Jaca pueda ser muy italiana en su planta, en su distribución, pues no podemos negar que todos los documentos afirman que Módena es posterior a Jaca, con lo cual, si el escultor que había venido era el mismo, hay que decir que Módena es hija de Jaca. Además, como veis, es un material más fácil, es el ladrillo, es muy diferente esta parte alta, pero es emocionante encontrar estos. Y aquí tenemos otra de las piezas magistrales, Fromista. Los historiadores modernos, los que quieren negar la originalidad de Jaca, quieren olvidarse de Fromista, porque Fromista está clarísimo.
Fromista es construida por la mujer de Sancho el Mayor de Navarra. Sancho el Mayor muere en 1035, pero su mujer vive hasta 1065 y la construye entre 1035 y 1065. Por lo tanto, ahí no hay excusa posible. Por eso no quieren hablar de Fromista. Porque Fromista demuestra que de 1035 a 1065 se está construyendo, o se construyó, es decir, que es anterior a San Fermín de Toulouse, anterior al románico francés. Y aquí, como veis, hay ya un románico perfecto. Este ha tenido la suerte de haber conservado todos sus elementos intactos prácticamente, aunque se ve muy restaurada. Fijaros que aparece este elemento que lo habíamos visto en los otones, la arquitectura de los otones, pero aquí ya está. No se sabe si esta es posterior a Jaca o es a la vez que Jaca, pero aquí aparece el ajedrezado que ha sido llamado jaqués. Hay dudas, pero está claro que si esto lo hace la mujer de Sancho el Mayor, Jaca tiene que ser de Ramiro, que es el hijo, es decir, no puede retrasarse la fecha de Jaca, porque si se retrasase daría igual, aquí tendríamos el nacimiento del románico europeo, porque esta está perfectamente fechada. Y como veis ya es un modelo perfecto. ¿De dónde nació todo este románico? Nació del románico catalán, cuando el románico catalán no tiene decoración, no tiene esta articulación, es muy diferente, es mucho más abstracto. Hay quien afirma que su origen estaría en unas iglesias sirias, que ya yo, la verdad, cuando uno las ve se queda asombrado. Son iglesias sirias muy antiguas donde efectivamente, en mi opinión, allí nació el románico. Y probablemente un arquitecto venido de Siria, la zona de Armenia también, es el que trajo un arte tan evolucionado, tan perfecto, tan modélico. Porque esto, como veis, no tiene nada que ver ni con el arte mozárabe, ni con el arte visigodo que hemos visto, ni con las iglesias largas, esa que vimos de León. Es decir, no responde a la tradición hispana. Es algo nuevo. Podría responder en parte a la tradición catalana, pero es también muy diferente en las articulaciones. Por lo cual probablemente vino de fuera. Pero desde luego no de Francia. Francia va a copiar estos modelos. Bueno, aquí tenéis cómo pudo ser el ábside de Jaca. Fijaros qué preciosidad. Esto es como digo, es un arte que ya no va a evolucionar. El románico, así como el gótico evolucionará mucho, el románico llega a una perfección y ahí se detiene. Es un arte, como veis, que tiene mucho de clásico, le preocupa ya el exterior mucho, los volúmenes puros, las curvas suaves, algo que el gótico romperá, la sensación de unidad, de masividad y sobre todo la articulación de horizontales y verticales. Todo está perfectamente trabado. Es realmente maravilloso, hasta el cimborrio. Bueno, ¿para qué deciros? La gente que se emociona con el románico no lo puede expresar. Fijaros qué arte tan completo ya, tan maravilloso. Fijaros que ha vencido el eje. Eso que decíamos que el arte español trataba de buscar el círculo, el cuadrado. Aquí ha vencido el eje, pero ha vencido de una manera muy curiosa, porque la cúpula, la bóveda sigue pesando, sigue unificando. De cierta manera trata de integrarlo más, pero no, sin ninguna duda ha vencido el eje lineal. Fijaros la escultura maravillosa de Fromista, aunque está muy restaurada, pues realmente este es el prototipo, podríamos decir, aquí tenemos el prototipo del románico europeo, de la iglesia románica europea. Y fijaros qué maravillosa cúpula, elegantísimo. Bueno, y solo ya la decoración, la escultura, el patrimonio español en escultura, a pesar de que mucha está en el extranjero, en museos, realmente España en el románico ya encuentra su estilo propio y su expresión. Fijaros qué planta tan bonita de Enrique de Salamanca. Veis, recuerda mucho Jaca, pero aquí no tiene esa alternancia, es más pequeñita. Aparece ya esta decoración típica del románico. Bueno, tenemos un tesoro con el románico, es natural que haya gente, fans del románico, porque el gótico es más complejo, mucho más variado, duró muchos más años el gótico casi dura 300 años, el románico no, el románico es una obra de 2 generaciones y eso es lo bueno, que es muy controlable, a pesar de su riqueza. Bueno, y aquí están
lo que para los franceses es el origen del románico, es Santa Fe de Conques, que efectivamente, como veis, hay elementos en los machones del románico, los cimborrios, las torres. Fijaros, pues sí, es una iglesia fascinante, muy vertical como todo lo francés. Veis que están estos arcos un poco tendidos y luego pues ya veis que sí, que está todo muy articulado. Entonces la duda es, ¿este es el origen o esto es una copia de Santiago, por ejemplo, o de Fromista? Y esta es Saint-Cernin de Toulouse, que es un poco diferente porque ahora es ladrillo. El ladrillo parece que quita un poco de prestigio porque es más fácil de tratar. Y como veis, si alguien dijera, este Jaca copió a este, pues claramente no lo copió, puesto que Jaca no tiene nada que ver porque tiene las columnas alternas. Entonces dice, no, Santiago de Compostela copió a San Fermín de Toulouse. Un poco raro porque las fechas indican que Santiago es anterior a Toulouse. Más bien, yo diría, sin ninguna duda, que San Fermín de Toulouse, como es natural, copió a Santiago, puesto que Santiago era donde estaba enterrado el cuerpo del apóstol. Y no es lógico que sea una etapa del camino superior al final del camino. Es como si yendo a Roma, en un pueblecito de Italia hubiera una basílica más grande que San Pedro de Roma. Dirían, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las donaciones, las limosnas, todo van al punto del final del camino, donde está enterrado el apóstol. Toulouse llegó a decir que tenía aquí el cuerpo de Santiago. O sea, son, bueno, mentirosos hasta el colmo, ¿no? Ya veis que es una iglesia muy bonita, tiene, bueno, la alternancia de piedra y ladrillo, que dicen que eso le quita prestigio. Pero realmente es la única que queda porque todas las demás fueron destruidas, saqueadas, robadas, derribadas por su gloriosa Revolución Francesa, que fue la mayor atrocidad que conocieron los siglos. Es para estar muy orgullosos de la Revolución Francesa, que la celebran todos los años. Porque la clave está en Santiago. Lo que dio origen a ese románico europeo, a ese románico que se expande por toda Europa, va a ser el descubrimiento del cuerpo del apóstol Santiago. Descubrimiento que cada vez es más certero, más claro. Porque los historiadores, como siempre, dicen, no, aquí no está Santiago, ¿no? Uno piensa que en la antigüedad eran todos tontos, ¿no? Y que dicen, no, este es Santiago, y empiezan a venir miles de peregrinos. Es Santiago porque se vio que era Santiago, porque había una inscripción que afirmaba que era Santiago, porque se encontraron las pruebas de que estaban a su lado enterrados sus dos discípulos. Se han encontrado ahora mismo con una fotografía con unas nuevas técnicas. Se han visto que hay grabadas en las paredes inscripciones con escritura de Palestina, con los nombres de los dos apóstoles, de los dos discípulos de Santiago. Es decir, todo demuestra que efectivamente aquí está Santiago. Y es emocionante pensar que los huesos que hay ahí tocaron a Jesús. Fijaros, ahí había un cementerio romano, lógico, lo dice la leyenda. Luego se empiezan a enterrar alrededor del apóstol, se empiezan a construir, todo empieza a alterarse porque algo emocionante ha sucedido. Esta es la primerita iglesita, podríamos decir del arte asturiano, pero veis, recuerda mucho esa iglesita que hemos visto antes de León, con una herencia de las viejas basílicas. Y aquí se va a hacer la maravilla. Este es Conant, un gran historiador que se dedicó a medir, porque no había una buena planta de Santiago, gracias a él la tenemos, tenía su hipótesis. Por supuesto, él opina que Santiago es anterior a las iglesias francesas. Él cree que es un maestro, se sabe el nombre, Bernardo. Él cree que era un maestro español, pero cree que había viajado mucho por el mundo, que había visto muchas soluciones, porque hace una iglesia muy estudiada, muy, muy completa, fascinante. Para él, que es un libro maravilloso, os lo aconsejo. Yo lo he tenido que comprar en gallego, asombroso. No lo encuentro en español, está en gallego y en inglés. Un libro precioso, donde él va contando pues un poco todas sus teorías y sus dibujos. Sobre todo, es un libro de dibujos, tiene muy poquito texto, donde realizó el maravilloso dibujo de Santiago. Fijaros qué iglesia. Esta ya no es Jaca, ya no es Fromista, esto es ya la gran... Yo diría este es el gran prototipo del románico europeo. Es una iglesia de peregrinación, por eso tiene este piso superior que va recorriendo por arriba toda la basílica. Eso no se había logrado nunca, la iglesia de peregrinación. Como es de peregrinación también, en torno a la tumba de Santiago va a haber también
esta girola con sus capillas. Bueno, luego vais a ver cómo hay cosas en que aún parece muy arcaico, en las bóvedas, pero bueno, es un románico pleno. Y tenemos la maravillosa suerte de que ha llegado intacta ante nosotros. Es decir, la única catedral del románico europeo que ha llegado intacta, porque Toulouse está hecha en ladrillo. Entonces, en cierta manera, el estar hecha en piedra, pues le da un prestigio que ya en Francia las otras que eran en piedra, todas han desaparecido. Y esta tenemos la suerte de que está intacta, casi intacta. Es una maravilla. Fijaros qué preciosos dibujos de este Conan. Y aquí tenemos las fases. Bernardo el Viejo, ¿qué hace esto? Su hijo Esteban, sé que es su hijo, que luego lo vamos a ver por Navarra, un maravilloso arquitecto y escultor, va a hacer la segunda fase con el cimborrio. Y la tercera fase, el que se cree que era hijo de Esteban, por lo tanto nieto de eso, que es Bernardo el Joven, que hacía toda la nave. Y por último, el maravilloso maestro Mateo, que va a completar haciendo el pórtico de la gloria y toda la cripta, y que va a completar esta impresionante catedral. Fijaros que la estructura está muy estudiada para los empujes tremendos de la bóveda de piedra románica. Hace estas contrabóvedas y como veis todo está perfectamente estudiado. Las alturas para que permitan la creación de esta galería sobre la... Como veis, la luz va a entrar ya siempre a través de las naves laterales, no hay luz directa a la nave. Pero veis, es un esquema muy, muy, muy bonito. Por estas proporciones tan pesadas, decía Conan que era un arquitecto sin duda español. Aquí comparamos Santiago y Toulouse. Toulouse tiene una nave más, pero como veis es mucho más pobre, los pilares son mucho más pobres que los de Santiago. ¿Veis? Aquí está todo mucho más articulado, con más personalidad, más grosor. Entonces, bueno, aquí podéis ver, pensar cuál es la original y cuál es la copia, ¿no? A mí me da la impresión que de esta no pueden hacer esta. Más bien, pienso yo que es al revés, pero bueno, podéis opinar. Fijaros la elegancia que tiene esta frente a esta que es, parece... Es muy difícil que de esta se pase a esta, muy difícil. Más bien esta es una ya efectivamente construida en ladrillo, con otras pretensiones más majestuosas, con una nave más, pero que no conoce bien el origen o la articulación original. Fijaros este precioso dibujo, fijaros qué máquina, parece una batería de... Pues es la parte de atrás de cómo era Santiago, que está intacta, lo que pasa es que está tapada por muchísimas cosas, pero está casi, casi intacta. Fijaros ¿qué arquitecto pudo plantear esto con este atrevimiento, con estas dimensiones, esta elegancia a la vez tan clásica? Bueno, perdonad que me alargue, pero es que Santiago... Luego fijaros, se llegaron a construir las torres y están aún las dos torres. Este es el lateral, la puerta de platerías, que cambió luego mucho, del maestro ya Esteban. Fijaros qué maravilla que 3 maestros, si casi 4 maestros, siguieran respetando el plan original del primer arquitecto. Eso es un indicio de un respeto y una elegancia. Mirad este dibujo. Este es cómo era Santiago. Cimborrio se derrumbó, se hubo que hacer uno nuevo. Pero gran parte de todo esto está intacto, lo que pasa que oculto. Incluso estas torrecitas están, algunas tronchadas, pero están realmente casi todas. Esta es la fachada. No sabía cómo podía ser la coronación final, pero miréis que hay una de las torres que está casi entera. Esto fue oculto después por la portada, esa gran portada barroca, porque siempre hubo este problema del desnivel entre la iglesia fue creciendo y aquí se hizo una maravillosa cripta, lo que da grandiosidad a... Este es un precioso, ya veis que es de Trasancos 3D. Me parece maravilloso este dibujo donde nos muestra el precioso como era Santiago. Estas arquerías que van uniéndolo todo es también un elemento precioso y tenemos el cimborrio. Claro, ya veréis este enorme rosetón que realmente es más alto que la nave. Bueno, y aquí tenemos la nave.
fantástica. Fijaros estos arcos un poco tendidos, muy peligrosos constructivamente. Bien claro, si no te irías a un arco, un espacio muy alto. Fijaros todo perfectamente articulado, la galería, los capiteles. Aquí no hay esa alternancia de jaca, aunque vemos que en algún momento parece que se intentó. Ya veis que es la foto de Eduardo Regueiro. Mira, ahí tenemos lo que el barroco fue aportando, los órganos, que es bonito, es todo lo que sea aportar, si no destruye, es muy rico, enriquece muchísimo. Fijaros estos arcos tan elevados que lo habíamos visto en el arte asturiano, que va a seguir presente en el románico español, este inmenso prototipo que es Santiago. Como veis, esto ya no es fromista, ya tampoco es jaca, ya es otras dimensiones. Fijaros aquí se nota como parece como si el arquitecto hubiese querido hacerlo de jaca, es decir, un pilar más cuadrado y que aquí hubiese habido, por ejemplo, una columna, ¿veis? En el cimiento lo prepara como esa alternancia, pero luego no lo hace. ¿Veis? No sabemos qué pasó. La galería que va a poner. Las bóvedas estas son de arista, porque si no, si fuesen de cañón, habrían impedido la aparición de esta ventana. Y ahí están las contrabóvedas. Eres un maestro que conoce muy bien las técnicas constructivas. No hay improvisación aquí. Fijaros lo que os decía, que está intacto, lo que pasa es que no se ve. Pero aquí tenemos toda la secuencia maravillosa del gran ábside, de la gran girola, de los huecos. ¡Ah, fantástico! Es una pena que no se pueda ver. Fijaros, aquí tenemos esa... Como veis, ha habido añadidos, ha habido cambios, ha habido estas balaustradas, pero aquí tenemos esa secuencia, ese primer cilindro, el segundo cilindro, los ábsides. Es una suerte, está casi intacta. Y esta para mí es la más maravillosa de las fachadas del mundo, podría decir. Ahí, como veis, hay unos arcos herederos de Córdoba, arcos árabes, una impresionante escultura muy alterada, porque vinieron esculturas de la otra portada norte, donde aparece el maestro Esteban. Aquí, como veis, se preparaba un gran porche. Esta torre tapó las torrecillas originales de las esquinas. Pero bueno, esto es un espacio emocionante. Fijaros, me emociona más que la del Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria es más perfecta. Esta la veo más románico puro, románico original. Mirad qué maravilla. Hay muchísimos estudios preciosos de ver cómo estaban en origen las dos portadas, qué piezas se trajeron de fuera, de la portada norte. Y mirar, este es el maestro Esteban, figura de, creo que es rey David, Salomón, y mirar qué impresionante escultura. Así es siempre Esteban, esta es muy fácil reconocerle. Y aquí tenemos las torres, fijaros, ahí está la torre románica de la catedral, es increíble. Y probablemente también en esto después retallado, está el segundo tramo de la torre. Pero ahí la tenemos intacta. Eso me parece asombroso. ¿Veis? Ahí también está. Me parece emocionante que estos hayan continuado apoyándose sobre una torre románica del año... Santiago es 1075. Aún los planos se harían antes, claro, 1070. Y esta es la maravillosa portada barroca y el completar barroco de las torres. Aquí quería poneros una acuarela, un óleo de Santiago. Y quiero acabar con un ejemplo ya de ese románico pleno, que es Loarre, hecho ya por el hijo de Ramiro, efectivamente, ya en un románico perfecto. Ya veis, aquí ya todo está perfecto. Todo articulado, ritmado, elegantísimo. Ya es el románico que podemos ver por Castilla, por Aragón, por Navarra. Es una iglesia preciosa en un castillo de Sancho el Mayor y de su padre Ramiro, castillo de Reconquista, aunque ya aquí estas iglesias se hacían porque ya ha caído el califato y ya hay dinero que pagan los reinos de taifas por mantenerse. Y con ese dinero se construye el románico. Fijaros qué bonita sección. Una cosa que no os he dicho, en el románico ya se da la gran arquitectura, que es que la planta la colocas en vertical y te da la sección.
Eso es lo que pasa en la gran arquitectura de todos los tiempos. La planta es la sección, la ventana es igual a la planta. Todos los elementos son como los mismos elementos de un mismo organismo. Fijaros qué perfección ya. Fijaros qué maravilloso ábside, qué cúpula. Bueno, aquí ya todo está perfecto. Fijaros qué bonitas cuando son solo de una nave, son mucho más acogedoras que las 3 naves. Todo el espacio te acoge. Este sí que es el románico que realmente nos emociona. Románico del primer arte cristiano, en torno al altar. Me parece maravilloso este espacio. La cúpula que nos acoge. Esto es lo que vemos a veces en esas iglesitas sirias, que yo creo que fueron el origen del románico. Es un espacio maravilloso. Esta luz que nos entra del sur, la maravillosa cúpula. ¿Veis? Este ya es un arte que ya no va a evolucionar más. Está ya llegado a su éxtasis, a su completarse totalmente. La cúpula preciosa y la luz que entra sobre el altar. Una maravilla. Y bueno, acabamos con estas portadas del maestro Esteban. Fijaros qué maravillas. España tiene un tesoro. No sabe España lo que tiene. Habría que recuperar todas las piezas de escultura española románicas que están por los museos del mundo. Comprarlas. Y este ya es el maestro Mateo, que como veis ya es un románico impresionante, ya casi es un pregótico, con una decoración, una escultura insuperable. Este es el Pórtico de la Gloria, un maravilloso nombre para este pórtico impresionante. Como veis, es emocionante. Fijaros esta fotografía con toda la nave que está tras ella. Ya se ve que esto es mucho más arcaico ya que esta escultura, que ya está en el final del románico, completando la catedral. Ahí tenéis esa dulzura, ese a la vez clasicismo, a la vez esa familiaridad que tiene siempre el románico, que nunca la pierde, pero aquí con esa elegancia fascinante. Muchas gracias.